falta A. Ahora, sí, pero vamos a hacerlo, ¿ya? Entonces, que sigamos hablando ahí. El de somático 2 les habla de dolor. El dolor es un sistema de defensa del organismo. Si no te duele, ¿cómo te vas a defender? Pero igual, en el caso del dolor hay un umbral. Pues hay el dolor, el sistema nervioso central se puede defender cuando te duele algo, mediante la creación de ciertas sustancias que van a disminuir el dolor, van a producir una analgesia, ¿ya? Pero para entender, no. Pero para entender mejor el dolor, que ya lo hemos definido, lo definimos en dos. Va a haber un dolor agudo y un dolor crónico, ¿ya? Pondremos esto. Mejor. Así van a entender más rápido. Después te voy a dar a vos todo el día martes, ¿sí? Entonces, agudo, crónico. Ustedes tienen que definir qué es un dolor agudo, qué es un crónico. El dolor agudo y el crónico tenemos que considerar la velocidad, chicos, ¿no? Si, por ejemplo, pinchamos, una vez pinchado, aparece el dolor después de una décima de segundo, vamos a hablar de un dolor agudo, es rápido. Su curva va a ser rápida, ¿no? Cuando hablamos de un dolor crónico, el crónico es solapado, largo. Cuando dura más de una décima de segundo, incluso hasta 2 segundos, hablamos de un dolor crónico, ¿ya? Ejemplo, te quemas el dedo, dolor agudo. Te duele la barriga, dolor sordo. Doctor, me duele la barriga como si me ajustara, dolor crónico. O bien cuando hay un estímulo de tipo mecánico que es persistente por mucho tiempo, hablamos de un dolor sordo. Bien, 2 tipos de dolores, agudo y crónico. Y cada uno de estos dolores tiene un receptor, ¿listo? Que son terminaciones nerviosas libres. Y ese receptor se encuentra en todo el cuerpo, ¿ya? En todo el cuerpo. Tanto para producir dolor agudo, dolor crónico. Ahora, cuando hay cuando se desencadena, se desarrolla un dolor, hay liberación de ciertas sustancias, por ejemplo, la acetilcolina, la histamina, la bradicilina, o enzimas proteolíticas, potasio. Estas sustancias se van a liberar con la introducción de dolor, pero eso es a nivel etéreo. Cuando es a nivel central, ya hay una vía de transmisión del dolor desde ciertas zonas que están en el sistema nervioso central hasta la parte anterior de la médula, donde están las motoneuronas alfa y gamma. ¿Ya? ¿Eso hemos llevado con ustedes? ¿Funciones motoras de la médula? No, estamos súper atrasados. Bien, entonces, y ese dolor, como les decía, tiene un receptor y tiene un tipo de fibra. Oye, no está bien. ¿No? Ya. Ahí está. Dicción, dolor agudo, dolor crónico, o sordo, ¿ya? Y depende mucho de la duración del estímulo. Cuando tarda una décima de segundo después de la aplicación del estímulo, hablamos de un dolor agudo. Y cuando tarda mucho más, hablamos de un dolor crónico. Ambos tipos de dolores tienen un tipo de fibra y un tipo de transmisión, chicos. ¿Ya? Como hemos hablado en las sensaciones somáticas, habían fibras de transmisión y fibras de conducción, ¿verdad? En el dolor es igualito. En las sensaciones somáticas hemos hablado de 2 tipos de conducción: el sistema columnar, el mismo medial y el anterolateral. ¿Se acuerdan aquí, no?
Esos dos sistemas de conducción es cuando hablamos de las sensaciones somatosensitivas. Tacto, posición, Ruffini, Pacini, todo eso, ¿ya? Cuando es el dolor, también hay dos tipos de vías. Uno para el dolor agudo y otro para el crónico, ¿ya? Y antes de llegar a estas vías hay fibras de transmisión, alfa, beta, que vamos a ver ahora, ¿ya? Bien, ahí está. ¿Cuáles son los receptores? Terminaciones nerviosas libres. ¿Dónde están esos? ¿Y dónde se encuentran estos receptores? En todo el cuerpo, chicos, en las capas superficiales de piel. Y en algunos tejidos profundos, por ejemplo, vasos, el periósteo. ¿Qué es el periósteo? ¿Qué es? Periósteo. Sí. Es una capa, una pelita que está fuera del hueso, ¿no? Periósteo. Claro, ahí están los receptores. Bueno. No, ese tema llevado ayer, ¿Y cuál es el que nos falta entonces, chicos? Médula espinal, ¿qué había? ¿me acuerdas? No recuerdo. Sí, porque ya pregunto de Oye, pero es ganancia para ustedes, chicos. Eso de acá. Sí, Estamos bien, entonces estamos bien, estamos bien. Maravilla. Ese que ha dado ayer, ¿no, doctor? En la clase. ¿No? Sí, esto de acá. Ya. Ahora. Bien, aquí. Cuando tenemos que estudiar las funciones motoras de la médula espinal, forzosamente tenemos que trabajar con experimentos en laboratorio. O sea, como un fisiólogo nos da los datos que tenemos actualmente. Es porque ha sacado en experimentación en laboratorio o bien en cirugías, producto de lesiones en cirugía. Cuando hay, por ejemplo, un traumatismo craneano, una tumoración, etc. Entonces, de esa forma hemos llegado a saber cómo funciona el cerebro. De otra forma no hay. ¿Ya? Ahora, surgen estos dos tipos de experimentos. El animal espinal y el descerebrado. El espinal es aquí le hacemos una sección a nivel de cuello, o sea, la médula, ¿no? Y aquí es a nivel de tronco encefálico. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con este animal y con este descerebrado. ¿Qué es lo que pasa? En el espinal van a tener todo esto de acá. O sea, todas las funciones motoras que están por debajo van a estar alteradas. Ya va a haber una excitación o inhibición. ¿Listo? Y la recuperación se la puede hacer, chico, pero siempre y cuando se haga un diagnóstico temprano y bien hecho. ¿Sí? La médula de por sí no solamente es de conducción, sino tiene centros de trabajo. Es una estructura que tiene centros de trabajo. Y básicamente, ¿en qué va a trabajar? En los reflejos. Lo que han hecho en la práctica, los reflejos, esto es de tipo medular. Ahora, hay una conexión con la parte central, con la corteza. ¿Para qué? Para afinar el efecto motor. Ejemplo, cuando caminan por una grada, no sé si les pongo ese ejemplo, por una rampa, la inclinación del cuerpo para poder subir, eso está manejado por arriba. El vaivén cuando caminamos en una superficie plana, medular. Cuando adoptamos una posición para subir una grada, ya es de tipo cortical. O sea, la corteza manda el informe para que puedas levantar tu pie. ¿De acuerdo? Entonces, y en el animal espinal, estas funciones que están debajo de ese corte, a nivel de cuello, hay alteración, hay compromiso. ¿Ya? En el descerebrado, la cosa es un poco más complicada. Ahí
bloqueo de ciertas señales inhibitorias que vienen de la corteza. O sea, cuando hay lesión a ese nivel, estas señales inhibitorias que vienen de acá se cortan. Y los reflejos que están por abajo, ¿cómo van a estar? Excitados, ¿de acuerdo? Entonces va a haber una hiperreflexia en este tipo de animales, chicos. En este va a haber una hiperreflexia cuando hay este corte a nivel del tronco encefálico, este desheredado. ¿Ya? Y aquí dice, transmisión de los impulsos excitadores a los centros motores medulares. Entonces va a haber una producción de reflejos motores hiperexcitados. ¿Por qué? Porque hay un corte de estas señales inhibitorias de parte de la corteza. Entonces estamos viendo dos tipos de experimentos. Animal espinal, animal desheredado con sus características. ¿Ya? Médula espinal. ¿Con qué equipo trabaja? ¿Con qué tipo de elementos? ¿Con qué miembros de un equipo? Motoneuronas alfa gamma, interneuronas, células de Renshon y fibras proteoespinales. ¿Ya? Este es su equipo. Vamos a ver por partes. Las motoneuronas alfa, ¿ya? Dan origen a fibras A alfa. ¿Son mielínicas o amielínicas? Mielínicas. Miden de 14 micrómetros de diámetro. Existe una ramificación de estas fibras hacia el músculo y dan origen a unidad motora. Demócrito, ¿qué es unidad motora? Sí. No, adelante. Fisiología 1. Fisiología 1. ¿Conoces? Unidad motora Sí. sería las fibras de Purkinje. Fibras. Adrián. ¿Quién sabe? Oliver. Unidad motora es el conjunto de fibras que están inervadas por un nerviosito. En este caso sería la motoneurona alfa. ¿Ya? Número de fibras inervadas por un nervio. Eso es unidad motora. Y hay varias unidades motoras en cada músculo. Varias unidades. Estaba caliente, doctor. Estabas caliente. Ah, Sí, pero no te quemes. no ha que ser. Gamma. La otra, ¿no? El número es menor que las alfa. ¿Cuáles son sus fibras? A, gamma. ¿Son mielínicas o amielínicas? Mielínicas. La única mielínica, la C, chicos, la C. Ahora, el diámetro siempre es menor. ¿Y dónde van a terminar estas fibras? En los usos musculares. Entonces, las motoneuronas alfa y gamma siempre salen de la parte anterior. No se olviden, está en la parte anterior. Y va a terminar a nivel muscular. Estas, por ejemplo, dan origen a la unidad motora que está en el músculo, en la fibra muscular. Y estas también. Pero ¿dónde van a terminar? En los usos musculares intrafusales de la fibra muscular. ¿Ya? Interneuronas. Características de estas neuronas. Son chiquititas. ¿Ya? Dice, está presente en toda la sustancia gris medular, son numerosas, son pequeñas, hiperexcitables y son entes de procesamiento de la información. ¿Qué quiere decir esto? Cuando viene la información aferente a nivel medular, las interneuronas son las que van a trabajar para producir un efecto. ¿Cuál es el efecto? Una contracción muscular, un reflejo, el rotuliano, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, las interneuronas son entes de procesamiento de información. ¿Ya? Y eso donde se encuentra en toda la sustancia gris medular, pero básicamente en el asta intermedio, de la sustancia gris. Células de Renshon. Estas células son las que van a afinar la información, anulando la información del entorno para que la información sea buena. Esas son las células de Renshon.
fibras propioespinales, como su nombre indica, chicos, propias de la médula. Nunca van a pasar, nunca van a llegar al tálamo. Hay fibras propias de la médula que van a trabajar intersegmentariamente, o sea, va a haber comunicación de todos los segmentos medulares, nada con la corteza, nada. Por eso se llaman propioespinales. Este es el equipo, esta es la parte organizacional de la médula espinal, en cuanto se refiere a la parte motora, no sensitiva. ¿Han entendido esto? Este es el equipo. Pregunta de examen, por ejemplo. Dentro de la organización motora de la médula tenemos eso, menos 1, ¿listo? Dentro de las características de las motoneuronas alfa tenemos menos. Dentro de las características de las interneuronas tenemos la, menos, ¿ya? Hay bastante para hacer preguntas acá. Bien. Receptores sensitivos musculares. La fibra muscular tiene básicamente dos receptores sensitivos importantes, que son los usos musculares y órganos tendinos de Golgi. Los usos musculares se encuentran en el vientre, ¿no es cierto? Y los órganos tendinosos en los tendoncitos. Entonces, cuando hay información de estos receptores, estos van a ir por su fibra aferente a la parte posterior de la médula. Y de ahí hay sinapsis con las interneuronas, y de ahí va a ir a la parte efectora. Por ejemplo, el patelar. ¿Dónde están estos receptores? Tendón rotuliano. Tú golpeas ahí, la información va a la médula, retorna hasta el cuádriceps y levantas el pie. ¿Listo? ¿Qué es eso, chicos? Estos dos receptores son los que van a dar ese tipo de información. Uno nos va a hablar si está contraído o no, y otro los cambios de longitud de este músculo en cuanto se refiere a relajación o contracción. ¿Ya? ¿Dónde se encuentran? Miren, ahí está. Usos musculares en el vientre muscular, quiere decir en la masa muscular. Los órganos tendinosos de Golgi en los tendones musculares. ¿Ya? ¿Cuál es el papel de estos receptores? Usos musculares. Información de la longitud del músculo y la velocidad en cuanto a la variación de ellos. Y órganos tendinosos de Golgi, tensión del músculo y ritmo de cambio. ¿Listo? Bien. Médula espinal, un dibujo un poco claro, lo tiene astas posteriores, astas anteriores, aferente, eferente. Y aquí están las interneuronas, que son chiquititas, ¿ya? Reflejo miotático muscular. Reflejo miotático muscular. Definimos, chicos. Activación de los usos musculares, que son los receptores, para producir una contracción refleja. Esto ya es en la parte eferente, frente al estiramiento brusco de un músculo. Cualquier reflejo que ustedes hayan tomado es un reflejo de tipo miotático. ¿Ya? ¿Cómo clasifican este reflejo miotático? En dos, dinámico y estático. El dinámico forma parte de, es la primera parte de este reflejo, y el estático es la segunda parte, que es más prolongada. O sea, la primera parte, como dice ahí, reflejo para oponerse los cambios súbitos en la longitud muscular. Dura una fracción de segundo, ¿vale? Es la primera parte del reflejo. Y el estático es el reflejo posterior al dinámico. Es más débil y más prolongado. ¿Ya? Reflejo miotático. Dividimos en dos. Dinámico, estático. Perfecto. Aplicaciones clínicas de este reflejo miotático. Todo lo que hemos hecho en la práctica. Ahí hemos visto un reflejo rotuliano, hemos visto reflejos de estiramiento muscular, y el clonus no hemos visto, que es
hemos aclarado, ¿no?, que eran clones, ¿no? Son movimientos finos, repetitivos, ¿ya?, de un miembro. Ustedes agarran el brazo creo que en el Parkinson es así, agarran el brazo y le dicen de que haga fuerza, ¿ya?, y empieza a temblar. ¿Listo? Entonces, esa serie de contracciones se llama clones. Sería oscilación de sacudidas musculares. ¿Ya? Bien, sigamos. Hasta ahora ya estamos viendo la clasificación de los reflejos medulares. Hemos visto un reflejo de flexión, de extensión. ¿Listo? Hay otro tipo de reflejos que ahorita los vamos a ver. Todos estos tipos de reflejos siempre trabajan bajo el control del sistema nervioso central. Nunca van a tener un reflejo puro de flexión, por ejemplo. Doctor, ¿qué sería el calambre? Calambre son contracciones musculares producidas, vamos a ver ahorita, por ejemplo, por falta de magnesio, enfriamientos. Ahorita vamos a ver. Vitamina B também. ¿Cuál? Falta vitamina B também. Complexo B. No tanto vitamina B, sino por magnesio. Ahorita vamos a ver, chicos, ahorita vamos a ver. Bien, entonces ahí tienen los receptores y aquí rescatamos otro tipo de el flexor, el de retirada, extensor cruzado y posturales. Los reflejos posturales es cuando caminas, cuando te agachas, cuando trotas, ¿no es cierto? Son de tipo de posición. Y ahí van a tener ustedes receptores que ya los hemos visto. Los usos musculares, órganos tendinosos de Golgi, Ruffini y Pacini. ¿No es cierto? Bien. El reflejo flexor es cuando, por ejemplo, tú aplicas tu dedo a una llama o te pinchas y haces flexión. Entonces, reflejo flexor. El extensor también puede ser producido por el mismo estilo. Ahora, el reflejo de retirada está compuesto, yo diría, por dos tipos de reflejo. Cuando tienes la velita, la candelita y pones el dedo, no siempre haces flexión, sino también haces abducción, ¿no es cierto? O bien aducción. O sea, la combinación de dos tipos de reflejos, ¿ya? No es un reflejo puro de flexión. A eso llamamos reflejo de retirada. ¿Listo? Entonces ya estamos hablando. Reflejo flexor, reflejo extensor, reflejo de retirada, reflejo extensor cruzado, que lo vamos a definir ahorita. Aquí, reflejo tendinoso de Golgi. Aquí hablamos de un tipo de receptor que viene a ser justamente el órgano tendinoso de Golgi. Y este tiene dos tipos de fases, una dinámica y otra estática. Y siempre la dinámica va a estar inicialmente, la estática posterior. La dinámica es más aguda, menos tiempo. La estática, más tiempo, chicos. ¿Ya? Bien, sigamos. Aquí, vamos a definir el reflejo flexor. Dice, contracción de los músculos flexores frente a una estimulación dolorosa de calor, pinchazo, lo que quiera. Y el de retirada dice, el reflejo no está limitado solo a los músculos flexores, lo que les hablaba. Cuando hay un reflejo de retirada, eso implica no solamente flexión, eso implica abducción, por ejemplo, o aducción, o supinación, o pronación. ¿Saben eso, no? ¿Qué es supinación? ¿Qué es pronación, Rafa? ¿Sabes? ¿Qué es supinación? Pronación. De cúbito lateral.